Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy en su canal veremos una práctica totalmente increíble. Como sabemos, en estas fechas hemos tenido problemas por la pandemia del COVID-19, pero eso no evita de que podamos aprender algo nuevo. Esta es una práctica que une la microbiología a la química a través de la química ambiental o química del medio ambiente, que es como se denomina la materia a la que es correspondiente esta práctica. Sin más nada, la presentamos. La práctica que veremos el día de hoy es la famosa columna de Winogradsky. Como saben, soy perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, misma a la que pertenezco al Instituto de Ciencias Básicas y Ingeniería, y formo parte del área académica de química estudiando la licenciatura en química. Como les mencioné, esta práctica pertenece a la materia de química del medio ambiente del quinto semestre y formo parte del grupo 1. Les presento los logos de nuestras instituciones, que son las patrocinadoras oficiales de este video y se los traen hasta ustedes. Y me presento sin más ni menos. Mi nombre es Hernández Martínez Miguel Ángel y seré su fiel servidor y más conocido como Miguel. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Presentamos nuestra tabla de contenido, en la cual vemos que en este video se dividirá en 6 partes. Parte número 1, la introducción, que es la columna de Winogradsky, lo principalmente que se contestará. Parte número 2, el objetivo, propósito principal de la práctica. Parte número 3, la metodología, procedimiento para elaborar las columnas. Parte número 4, resultados, descripción de lo observado en las columnas. Parte número 5, conclusiones, donde se presentarán comentarios y puntos de vista. Parte número 6, fuentes bibliográficas, bibliografía consultada, que se les proporcionará por si quieren investigar más del tema, que va a estar muy interesante. Parte número 1. La parte número 1, la introducción. Para comenzar, diremos las siguientes palabras. Como sabemos, el día de hoy hemos estado en situaciones del COVID-2019. COVID-19. Pero como vemos, acercar la microbiología a partir de la materia de química del medio ambiente al laboratorio de ciencias de un instituto es un tanto arduo. Incluso ahora imaginémonos en nuestras casas. Por lo tanto, es necesario un equipo básico de microscopía con requisito mínimo del objetivo de 100x e inmersión de aceite. Por otro lado, el uso de reactivos y materiales no siempre disponibles, caso de medios de cultivo para bacterias y compuestos químicos orgánicos específicos para la microbiología básica. A pesar de ello, la microbiología y parte de la química del medio ambiente puede llegar a los alumnos trabajando en un apartado específico del currículo de la misma materia, que son los ciclos biogeoquímicos y de modo particular el ciclo del azufre, ciclo del carbono y la fotosíntesis bacteriana mediante la conocida columna de Winogradsky. Entonces, ¿qué es la columna de Winogradsky? La columna de Winogradsky fue un experimento descubierto por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky, quien desarrolló esta columna que constituye un ecosistema similar a los tapetes microbianos que se hallan en aguas dulces o saladas donde proliferan microorganismos del medio
acuático y de los sedimentos, principalmente bacterias fotosintéticas. Él es el gran descubridor de esto y quien trajo a nosotros a estos días a ver lo que consiste un crecimiento microbiológico o microbiano a través de la columna denominada de su mismo nombre, Winogradsky. Pero de dónde, por qué se llama columna, lo veremos. El nombre de columna deriva de que se suelen emplear cilindros de vidrio o de plástico en su construcción. La altura de la misma permite diferenciar tres zonas características en base a su concentración relativa de oxígeno. Por un lado, la zona cercana a la superficie o zona aeróbica dispone de alta concentración de este gas. Inmediatamente debajo se localiza la zona microaerófila con una concentración parcial de oxígeno molecular. Por último, la zona aeróbica o anóxica constituye el lecho de lodo en el cual no está presente o es escasa ya la concentración o nula la presencia del oxígeno molecular. Cuando una columna se expone a la luz solar o a la proporcionada por la incandescencia de un filamento de tungsteno de una lámpara de laboratorio, la abundancia de luz roja e infrarroja es absorbida por las clorofilas y bacterioclorofilas, desarrollándose las poblaciones de microorganismos fotosintéticos, objetos del presente trabajo de la columna de Winogradsky. Como ven aquí, la figura número 1 presentada es donde vemos que las gradientes de la concentración del sulfuro de hidrógeno y del oxígeno varía. Donde más sea abundante el oxígeno, menos existirá el sulfuro de hidrógeno. Esto permitirá desarrollarse diferentes tipos de bacterias, las cuales pueden presentarse como cianobacterias, bacterias heterotróficas, bacterias oxidantes del hierro, bacterias púrpuras no del azufre, bacterias púrpuras del azufre, bacterias verdes del azufre y bacterias reductoras del azufre. En estas la mayor concentración es del sulfuro de hidrógeno, el cual es producido por la reducción que producen estas bacterias. Las cianobacterias consumen dióxido de carbono y producen oxígeno, a su vez por eso esta zona es la más rica en oxígeno. Bueno, sigamos. La construcción es sencilla, es un cilindro de vidrio o plástico transparente que se adiciona una muestra, una fuente de carbono y una fuente de azufre, o también un taponador de energía un taponador de pH y energía para la cadena trófica. Entonces se puede presentar una diferenciación de diferentes colores a través de la misma luz y condimentos y nutrientes que se le pongan, más bien no condimentos, nutrientes que se le pongan a la columna para la proliferación y el crecimiento de diferentes tipos de bacterias. En la zona inferior de color negro intenso se denota la presencia de microorganismos reductores de sulfato. En el caso de los géneros de sulfovidrio y de sulfotomaculum o de sulfomonas, la coloración es debido a la precipitación de sulfuro de metales pesados de hierro o manganeso, tal y como se describe de forma parcial en la siguiente reacción química. La materia orgánica reducida presente en la columna es sometida a un proceso de oxidación, la cual pues entonces se convierte en materia orgánica oxidada. En este proceso se libera un poder reductor que comúnmente se presenta en la columna como un ion hidronio, en el cual
Este reacciona y hace que el ion sulfato sufra de un proceso de reducción, llegando a reducirse hasta un sulfuro de hidrógeno, el cual puede reaccionar con metales pesados como son el hierro y el manganeso. Como se ve en el esquema, reacciona con un ion de hierro 2+, el cual hace que se forme el sulfuro de hierro. Y pasaría lo mismo con el manganeso, crearía sulfuro de manganeso, el cual presentan un color característico de color negro. Entonces son esta parte que se ve en esta columna. Estos serían los precipitados negros de sulfuros metálicos. Bueno, como vimos, en esta columna se presentan varios tipos de bacterias, incluso las productoras hasta abajo de sulfuros producidos por esta compleja comunidad microbiana bajo condiciones anóxicas. Son fuentes de electrones para las bacterias fotosintéticas rojas y verdes de azufre alojadas en un estrato superior, caso de los géneros microbianos que caracterizan a este tipo de bacterias, que son las Choromatium y Chlorobarium, las cuales son las verdes del azufre y púrpuras del azufre. Estas bacterias rojas, estas bacterias púrpuras del azufre, mayoritariamente de tipo de modelo experimental, comprenden de un grupo de microorganismos anaeróbicos parcialmente sensibles a la presencia de oxígeno molecular y sulfuro de hidrógeno. Producen compuestos orgánicos reducidos a partir de dióxido de carbono. Dentro de este grupo se hallan diferentes familias. Los cúmulos de masa de las bacterias en la columna generan zonas pigmentadas de diferente color, en este caso de color púrpura para las púrpuras del azufre, color verde para las verdes del azufre, un color naranja que puede ser denotado como las bacterias oxidantes de hierro, e incluso un naranja intenso sería denominado para bacterias púrpuras no del azufre, un color un poquito verde tenue para las bacterias heterótrofas y un verde algo intenso para las cianobacterias en la parte de arriba. Y abajo, como vimos, la presencia de una coloración negra nos daría el resultado de la presencia de bacterias reductoras del azufre. La parte superior de la columna, cuando la producción de sulfuro de hidrógeno no es muy abundante, se desarrolla toda una variedad de comunidad microbiana caracterizada por las cianobacterias y microalgas o algas que determinan la producción de oxígeno en su entorno más inmediato, por lo cual entonces había mencionado que la concentración de oxígeno en esa área es mayor. Como vemos aquí, las cianobacterias consumen dióxido de carbono y luz solar para producir oxígeno. Pasando a las bacterias heterótrofas, donde consumen oxígeno, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno para producir ácido sulfúrico, en el cual así puede acidificar la columna. Las bacterias las bacterias oxidantes de hierro consumen energía solar más ácidos orgánicos o etanol, que son donadores de electrones, al igual que dióxido de carbono. Las bacterias púrpuras del azufre consumen luz solar y dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno para producir moléculas orgánicas. Las bacterias verdes consumen sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, al igual que luz solar para estas poder crecer. Las bacterias de hasta abajo
pueden ser algunas que reducen la glucosa a etanol y ácidos orgánicos. Bueno, no reducen, descomponen la glucosa en un alcohol y un ácido orgánico, produciendo que estos sean consumidos por bacterias reductoras de azufre, y estas producen el mismo sulfuro de hidrógeno, por lo cual también es abundante en esta parte de abajo, y el oxígeno es abundante en la parte de arriba debido a las cianobacterias y algas que se encuentran en la parte de arriba. La columna de Winogradsky nos ayuda a ver la presencia de microorganismos con diferente actividad metabólica. Como hemos visto, cada una de estas tiene su proceso de alimentación metabólica. La participación de los microorganismos en diferentes ciclos biogeoquímicos y las asociaciones microbianas, en donde un microorganismo permite crecer o inhibir a otro, como lo vimos aquí. Las bacterias reductoras del azufre, sulfato-reductoras, ayudan al crecimiento de las bacterias púrpuras y verdes del azufre. A continuación, en este esquema de la columna de Winogradsky vemos que en la coloración verde de esta arriba es donde se van a presentar microorganismos como los diautomeas, cianobacterias, protistas de varios géneros, de un metabolismo principalmente fotosintéticos. La concentración de azufre y oxígeno va a variar en la altura de la columna. En la parte verde café se van a encontrar bacterias sulfooxidantes, estas quimio-olitofotróficas, y en la parte roja anaranjada se van a encontrar bacterias púrpuras no del azufre, que son fotoheterotróficas, y en la parte roja púrpura se encontrarán las bacterias púrpuras del azufre, las cuales igual son fotoheterotróficas. En la parte verde, más abajo, se encontrarían las bacterias verdes del azufre, que son fotoheterotróficas igual. En la parte negra serían bacterias sulforreductoras, que ya estas serían quimioheterotróficas. Y en la parte negra, un negro muy intenso, serían bacterias anaeróbicas estrictas, que son fermentadores o fermentadoras como tal de los compuestos que se encuentran acá abajo. Entonces vemos que en cada una vamos a encontrar diferentes tipos de microorganismos dependiendo y los podremos ubicar de forma cualitativa a través del color que se presente en la columna de Winogradsky. Los primeros microorganismos que veremos son los diautomas, que son organismos fotosintetizadores que viven en agua dulce o marina, constituyendo una parte muy importante del fitoplancton, base de toda la cadena alimentaria marina. Son un importante grupo de algas unicelulares, tienen una estructura celular procariota, y estas algunas son de las estructuras vistas a través de un microscopio que puede presentar los diautomeas. Los clorofíceas son algas verdes que pueden ser algunas flageladas, que también se clasifican como protozoos, coloniales y unicelulares. Como se ven aquí, podemos ver varios tipos de clorofíceas que presentan una pigmentación verde, como se puede ver a través de un microscopio. Si se les ve la pigmentación verde que veremos de forma cualitativa en la columna de Winogradsky. Esos son los tipos de algas presentes. Pasando con el primer bacteria como tal que podemos ver presentes, serán las siguientes. Las cianobacterias. Las cianobacterias fueron denominadas como algas azul-verdes durante muchos años y se agruparon dentro de las algas eucarióticas,
Estudios posteriores confirmaron que son bacterias con pared celular gram negativa. Ok, su tamaño varía entre 1 a 10 micras, pueden ser unicelulares o crecer en colonias o en filamentos. Algunas especies se presentan en paquetes rodeados por una capa gelatinosa, por ejemplo, los Chlorococcus. Los Chlorococcus son como estos que presentan una pared, bueno, presentan una estructura que está rodeada de una masa gelatinosa y vemos que en el núcleo presenta una pigmentación verde, que es la que notaremos a través de la columna de Winogradsky, igual que este Knobstone sp, que es un tipo de cianobacteria. Vemos que está presente una en crecimiento filamentoso, el cual comienza a verse una pigmentación verde a través de cómo se ve, y son las coloraciones pigmentos verdes que veremos en la columna de Winogradsky. Enseguida, las bacterias púrpuras del azufre. Las bacterias púrpuras del azufre usan como agente reductor el sulfuro. Son fotosintéticas y producen su material celular a partir de dióxido de carbono. En general son células grandes, depositan el azufre en gránulos dentro de las células. Como vemos aquí, entonces son bacterias totalmente sorprendentes, las cuales vemos de la siguiente forma a través de un microscopio, teniendo una estructura acumulada o en forma de cacahuate, por así decirlo, en esta parte, donde vemos que son bacterias muy vistosas. Lamentablemente las imágenes están en blanco y negro y no podemos ver la coloración púrpura que se caracteriza en este tipo de bacterias, así que nada más repasemos. Entonces usan al sulfuro como agente reductor, son fotosintéticas, producen su material a partir del consumo de dióxido de carbono y en general son células grandes. Que esta es una diferenciación con las verdes del azufre que veremos a continuación. Las bacterias verdes del azufre oxidan al sulfuro de hidrógeno a azufre cero en su estado elemental, que son fotosintéticas, producen su material celular a partir del consumo del dióxido de carbono, son células pequeñas y depositan el azufre externamente. Como vemos, presentan una estructura algo irregular, y son las imágenes que podemos ver a través de un microscopio, igual que en la versión pasada. Me disculpo porque las imágenes están en blanco y negro y no podemos ver la coloración verde que van a caracterizar a este tipo de bacterias. Las bacterias púrpuras no del azufre son bacterias anaerobias fotosintéticas, utilizan ácidos orgánicos como fuente de carbono. El agente reductor es el hidrógeno, aunque algunos pueden utilizar otro compuesto en cantidades pequeñas. Son intolerantes a altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Se presentan de la siguiente manera a través de mirar una muestra en un microscopio. Es una forma algo irregular y presentarán una coloración anaranjada en su mayoría a través de un microscopio. Y esa coloración también la veremos presente en la columna de Winogradsky. Las bacterias verdes no del azufre. Las bacterias verdes no del azufre, actualmente consideradas como las chloroflexis, son un tipo de bacterias filamentosas con una pared celular gram positiva, aunque actualmente se ha demostrado que estas poseen
un tipo de pared celular que a través de la prueba de Gram presenta dos tinciones, Gram positiva y Gram negativa, y lo que a su vez hizo que se dejaran de considerar bacterias verdes, no del azufre, porque el término como tal no estaba totalmente de todo cierto, debido a que las bacterias no todas presentan una pigmentación verde, y no todas son independientes del azufre, ya que algunas pueden utilizar compuestos de azufre como donadores de electrones, así que por eso se han dejado de considerar totalmente como bacterias verdes, no del azufre, pero a través de pruebas con microscopio se podría denotar la diferenciación entre las verdes de azufre y verdes no de azufre, así que aunque ya no se consideran como tales, pero podría ser. Parte número 2. Objetivo. Objetivo general: observar la evolución de ecosistemas, microcosmos bacterianos constituidos a partir de una muestra de sedimento y de la adición de nutrientes específicos. El seguimiento de los sucesos que ocurren en la columna permite también el estudio microbiológico de cada estrato y el aislamiento de un determinado tipo de bacteria para el estudio y ver la evolución de este microcosmo. Los objetivos específicos es montar 4 columnas de Winogradsky en las que se añada una fuente de carbono, una fuente de azufre y una fuente de carbono y una de azufre junto a una columna de control. Punto número 2 es registrar visualmente los cambios que ocurren en 4 microcosmos a lo largo de 8 semanas y asociarlos al establecimiento de una comunidad bacteriana específica. Como vemos, entonces la columna de Winogradsky es una representación in vitro de un ecosistema. En ella se establecen sistemas altamente específicos en donde los microorganismos crecen de acuerdo a sus necesidades vitales, requerimientos de carbono, energía, de azufre. Entonces, esta columna fue traída a partir de Sergei Winogradsky y también con el apoyo de Martinius Weyland, que fueron los primeros microbiólogos en investigar las relaciones entre diferentes tipos de microorganismos en comunidades mixtas. Una comunidad mixta, como la presentamos aquí, sería la columna de Winogradsky, que presentará varios tipos de bacterias presentes en ella, a la vez que se menciona aquí que una fuente de carbono, la cual pueden ser tiras de papel periódico o acerrín o incluso restos de raíces de plantas. Y una fuente de azufre puede ser el yeso, que está compuesto principalmente por sulfato de calcio, o una yema de huevo. Y el suplemento de carbonato de calcio, que podrían ser cáscaras de huevo, que en bibliografías no lo mencionan, que se puede utilizar para hacer un amortiguador del pH por la variación que puede crear los diferentes compuestos del azufre, como se producía a través de las bacterias heterótrofas, el ácido sulfúrico. Se puede a través de esto taponar entonces la producción de este compuesto. Una vez que la columna es expuesta a la luz, se desarrollan entonces una sucesión de comunidades relacionadas con la concentración del oxígeno y nutrientes y la luz, y hay comunidades distinguibles por su color a lo largo de la columna. Entonces pasemos a ver cómo se hacen estas columnas. Parte número 3.
La metodología. Para la metodología, principalmente comenzaremos con los materiales que requieres para la construcción de estas columnas, lo que parte desde una cubeta de plástico de suficiente tamaño para traer un gran muestra de suelo, una pala de jardín, esta puede ser de plástico, de algún juguete antiguo de tu niñez que tengas, o incluso no necesariamente una pala de jardín, puede ser cualquier tipo de pala que se pueda usar para escarbar un poquito en el suelo para tener un tipo de mezcla más homogénea en cuanto para el análisis. Una botella de 1 litro. Esta es considerable para cuando o si vas a mostrar un cuerpo acuático, ya sea un río, un lago, un Huawei. Entonces se utiliza la botella de 1 litro. También en todo caso se utilizan guantes y también protégete por cualquier lugar que vayas a muestrear. Mucho cuidado. También necesitamos 4 botellas de plástico o de vidrio de 600 mililitros. En caso de que usemos frascos de vidrio, la metodología cambiaría un poquito, pero no mucho. Solo sería en cuestión de no cortar, pues te ahorraríamos el proceso de cortar las botellas por el cuello y ya. Entonces también necesitamos una taza que nos sirva de medida o cualquier otro objeto que pueda medir. Un periódico, yemas de huevo, una cuchara, pues sin problemas puede ser metálica de tu casa. Después se lava bien con cloro y todo y se descontamina y queda totalmente utilizable sin problemas. Un cúter, cinta adhesiva, puede ser masking o cualquier cinta que sea totalmente resistente, un plumón permanente, etiquetas y un embudo en el caso de que utilices la muestra de un cuerpo acuático. El muestreo se llevó a cabo el día 23 de agosto de 2020. El muestreo fue realizado en un invernadero de la carretera Libre México-Tuxpan. Este es un invernadero en el cual se encuentra en trabajo, como así decirlo. Plantan mucho tipo de plantas en este suelo y después de que crecieron en un tamaño específico son sustraídas de ese suelo y llevadas a una maceta para su venta. En este suelo, como ha sido varias veces trabajado, vemos gran cantidad de materia orgánica, o sea, raíces de plantas que estuvieron anteriormente ahí. Se ven que es de una coloración totalmente café oscura y vemos que está totalmente suave, no está con grumos ni nada, pero sí tiene demasiada materia orgánica. Procedimiento como paso número 1 es colocar las etiquetas a las 4 botellas de 600 mililitros con las siguientes letras, que son las Z para la de control, C para la de fuente de carbono, S para la fuente de azufre y C más S para la fuente de carbono y azufre. Entonces el segundo paso sería cortar el cuello de las botellas como lo muestran acá en la imagen, teniendo considerable una gran altura y no cortarlas ni muy al estrecho ni muy hasta abajo, llegando a la mitad de la botella, o sea, no. Tiene que ser una distancia considerable, dejando un gran espacio y un gran tamaño de la parte inferior de la botella. Repetimos, si utilizarías frascos de vidrio, este paso te lo ahorrarías. En 4 contenedores diferentes, también etiquetados, colocaremos una taza y media del sedimento húmedo o de la muestra de
de suelo, en el contenedor marcado con la letra Z no se le agregará nada de nutrientes, solamente agua. En mi caso digo que se agregará agua, ya que pues con una muestra de suelo, y esta pues viene en una parte sólida, y pues, se le agrega agua para crear una mezcla totalmente espesa, algo gelatinosa. Y entonces se procede con el contenedor al paso número 5, con el contenedor C, al cual se le añaden media taza de trocitos de papel. Esos trocitos de papel periódico se agregarán al contenedor, y se les agregará agua, mezclándolas con una cuchara totalmente hasta que se quede una mezcla totalmente espesa. Y procedemos con el paso número 6, que es proceder al contenedor con la letra S. A este se le añade una yema de huevo, se le añade agua y también se mezcla hasta crear una suspensión espesa como tal. Para la siguiente parte del procedimiento, el paso número 7 es proceder con el contenedor S más C. Se le añaden media taza de trocitos de papel periódico y una yema de huevo. Igual se le añade un poquito de agua para crear una mezcla espesa. Una vez ya preparadas las 4 mezclas espesas, con una cuchara o algún otro medio procederás a vaciar cada contenedor en cada una de las botellas correspondientes que previamente etiquetaste. El contenedor C lo vacías en la botella C. Entonces, asimismo, correspondiente a cada una de sus botellas, cuidando de no tirar y manteniendo cuidado. Procedemos al paso número 9, que es evitar la formación de burbujas. Esto si vemos que al momento de traspasar la muestra del contenedor Z a la botella Z y así respectivamente, veremos que si se forma una burbuja, golpearemos tantito esta parte de la botella para bien deshacer la burbuja y ya, cuidando de que la muestra no salga del recipiente. Paso número 10 es agregar agua a la botella hasta que quede 2 centímetros más arriba de donde queda el sedimento. Si nosotros al agregar el sedimento, que va a estar un poquito más espeso, llega hasta aquí, agregaremos agua. En caso de que utilices suelo de jardín, puedes utilizar libremente agua de la llave. Entonces agregaremos agua de la llave más o menos 2 centímetros arriba de donde llegaba el sedimento, que dijimos que era aquí. Entonces procedemos con el siguiente paso. Ya el procedimiento ya para concluir es colocar el cuello de cada botella con su respectiva tapa, uniéndolo con la cinta adhesiva, asegurando que quede totalmente selladas, que no haya ni fuga de aire, ni le entre, ni le pueda entrar agua, ni por si se caen estas se les acaba el agua derramando. Así que para el paso número 12 es colocar las botellas, las columnas más bien dicho, en un lugar con buena iluminación. En mi caso yo las puse hasta arriba de mi azotea, al lado de mi tinaco de agua. Y paso número 13 es revisar cada semana durante 8 semanas, completando las bitácoras que después se presentarán. Estas bitácoras que son de libre diseño, pero tendrán que durar 8 semanas para ver cómo esto intercambia. Parte número 4. Resultados. Podemos ver que aquí en la semana 0 las columnas son totalmente normales, siendo que la columna
Z se muestra de una coloración café oscura, libre de burbujas, sin presencia de sedimentación. La columna S presenta una consistencia espesa, más espesa que las otras columnas. Hay presencia de zonas un poco más claras que otras, además de que al agregar un poco de agua hubo presencia de burbujas. Estas ya no se eliminaron porque pues en la metodología era antes de vaciarlas, no después de agregar el agua. Aquí ya son totalmente válidas. Y la columna S más C, así la anoté, aquí podemos ver que es C más S y aquí S más C, son las mismas, tienen casi la misma consistencia que la columna S, pero en caso se forma una mancha blanca que se ve aquí en la parte de abajo. En una de las paredes al agregar un poco de agua, pero es muy pequeña y hubo igual burbujas que nos eliminaron. Entonces forma una consistencia entre la tierra y el periódico, dejando la columna C de la siguiente forma, pero no hay una presencia de cimentación y todas de un color café oscuro como se ve aquí. Pasando a la semana 1, se muestra que la columna Z tiene una ligera separación de muestra en la parte inferior, donde se observa una fase líquida de color café claro. En la columna muestra gotas en la parte superior y la columna es principalmente de color café oscuro. Como vemos, aún no hay precipitaciones o formación de algún grupo microbiano, ni hay burbujas ya aquí en esta parte. Entonces vemos que el medio totalmente sigue viéndose de un color café oscuro. En la columna C aún no hay presencia de precipitados, pero se formó en la parte superior una interfase líquida de color café claro, como se ve en la imagen. La tonalidad del medio en general sigue siendo un café oscuro, un poquito se aclaró debajo de la interfase acuosa formada. Hay pocas gotas en la pared superior de la columna. En la semana 1, en la columna S, se formó una interfase líquida en la parte intermedia de la columna de un color amarillo verde tenue. En una de las paredes se nota una mancha verde pequeña que se puede ver aquí. Y esta es la interfase de color amarillo verde tenue, muy opaca. Se ve un poco la aclaración del medio. Se ha dejado de ver las burbujas que estaban presentes en la semana 0. Y se nota una gran sedimentación blanca que se ve aquí, que se presiente que es de carbonatos de calcio. Dichos carbonatos de calcio están presentes tanto en la columna S como en la SC. S más C. Ok. En la columna S más 6, en la semana 1, en la parte superior de la columna se nota una interfaz de color tenue, igual tirándola a un color amarillo verde, muy tenue, un poquito más oscura que la que se muestra en la columna S. Se nota igual la formación del precipitado blanco. Los periódicos que se notan en este lado, pues no hay ninguna formación, nada. Igual un poquito se aclaró el medio, viéndose un poquito no más claro y no tan oscuro como se veía en la semana 0. Y no presenta gotas en la columna. Pasando a la semana 2, la columna Z se observa la fase que antes se observa se hizo más pequeña. La columna se nota aún como una mezcla espesa entre la tierra y el agua, con una pequeña fase líquida en la zona inferior. En la columna predomina el color café y no se nota la aparición de nada en las paredes, pero podemos notar que en medio un poquito se aclara, se comienza a ver un poquito más las raíces, la tierra en donde se van los espacios. Se ve totalmente libre de burbujas,
no gotas en las paredes, se ve un color oscuro todavía, un poquito en zonas claras. Pasando a la columna C, en la superficie comienza a verse una ligera coloración verdosa debido a la que se comienzan a formar un poquito de algas y a haber presencia de cianobacterias. Por debajo de ellas se encuentra una fase acuosa de un café claro, incluso tirándole al naranja a simple vista, que no se observa cambios en ellas. Podemos ver que esta misma fase acuosa nos permite aclarar un poquito más el medio, haciéndonos más visibles la cantidad de raíces presentes en la muestra, así como la tierra toma un color un poquito más claro, y debido a que la temperatura no se presentan gotas en las paredes. Lo que pasa aquí de la semana 1 a la 2, las temperaturas no fueron tan elevadas y fueron un poquito de días nublados, incluso hubo un día con lluvia, entonces lo cual hace que también influyan los resultados. Aquí hay en los cachos de periódicos presentes, aquí en la pared no se ve ninguna modificación, viéndose totalmente todavía de color blanco y normales. Para la semana 2 en la columna S, la columna en general adquirió una tonalidad de color verde fuerte, siendo más predominante la base de la columna, en donde se dejó de ver la precipitación blanca al día de hoy. Aquí se presenta anteriormente la interfase líquida en los ojos, aún se observa de un color café pero muy débil. En las paredes se notan pequeñas manchas verdes, como podemos ver aquí. El crecimiento bacteriano ya se comienza a ver con un poquito más de objetividad, viendo un gran grupo de cianobacterias presentes y algas presentes en la parte de arriba. Un poquito de estas se denotarían como todavía cianobacterias presentes en la columna, y en la parte de abajo se denotarían como bacterias verdes del azufre, las cuales tienen un color muy intenso, y la zona intermedia tiene una coloración verde amarillenta, que sigue siendo opaca, aclara un poquito más el medio, viéndose la cantidad de raíces y tierra presente en cada uno de los espacios. Comienza a desaparecer el color de la muestra, que era color café, comienza a desaparecer como tal. Así que pasamos a las observaciones de la columna S más C. En la columna 1 se observan las precipitaciones de color blanco en este caso, pero también comienzan a haber una gran presencia de coloración verde de bacterias verdes del azufre en la parte de abajo, pero comienza a verse una claridad del medio en la parte intermedia, viéndose un poquito más claro, ese ya no teniendo ese color café oscuro característico de la semana 0, ya comienza a desaparecer. La fase intermedia comienza a tornarse de un color amarillento verdoso muy opaco aún, en la cual se comienzan a ver en la parte de arriba la presencia de algas y cianobacterias, que aquí no se muestra, aquí no se ven tanto, pero están en la parte en la superficie de la columna. Pasando a la semana 3, la columna Z, la columna de control, se ha comenzado a ver una superficie de manchas verdes muy pequeña. La verdad, se vio en la comparación de las observadas en las otras columnas, no existen interfaces, todo se ha unido en una gran masa sólida homogénea de color café, pero este color café siendo indistinguible en zonas más claras, incluso viéndose en unas partes incluso ya no como café, sino como naranja, pero sin llegar a ver una mancha, una precipitación de precipitación o formación de una masa sólida de algún de este tipo de este color, como
verde, amarilla, roja, naranja, ninguna, solo comienzan a ver incluso hasta gotas de color verde y algunas de color. Aquí pasa lo que sucede, les digo que ya tiene una coloración naranja, pero aún no se ve en presencia de nada sólido, por lo cual todavía nos inferirían que fueran bacterias oxidantes de hierro. Para la columna S, en la semana 3 ya se ve como una mayor cantidad de algas y cianobacterias. En la parte superior de la columna se muestra una gran presencia de burbujas debido a que las cianobacterias y las algas han comenzado a producir oxígeno y el medio acuoso o la fase acuosa se ve de un color todavía naranja claro, café naranjado claro, y en la parte de abajo se comienzan a aclarar más el medio, pero no hubo presencia de nada notable en esta fecha, por lo cual nada más se confirmó que la cantidad de cianobacterias y algas se comenzaron a proliferar más aquí. Como se muestran, las columnas están algo mojadas debido a que entre la semana 2 y 3 hubo 2 días de lluvia intensa. Incluso en la noche antes de tomar estas fotos llovió un poco durante la madrugada. La columna número S, la columna S, no número S, de la semana 3, la coloración en la columna ha sido más exponencial, haciéndose que haya un mayor crecimiento de cianobacterias y algas en la parte superior, viéndose incluso aquí en la parte de las cianobacterias producción de burbujas, estas burbujas provocadas a partir de la producción del oxígeno que éstas liberan. Así que también se denotan ya la presencia de manchas sólidas de color naranja que podrían ser bacterias oxidantes de hierro o bacterias de hierro, denominadas aquí. La interfase todavía se denota de un color naranja muy tenue, se aclara todavía el medio, se ve verde en algunas zonas por arriba, incluso bacterias verdes de no azufre podrían tenerse como hipótesis de presencia, al igual que las bacterias verdes del azufre se comienzan a tomar más en cuenta en la parte inferior de la columna. En la columna S más C se ve que pues ya no hay la fase intermedia acuosa, está prácticamente en la parte alta de la casa, al primer piso. Entonces lo que se quiere decir, se quiere denotar que entonces en esta parte superior, primer piso, como lo llamé, está una fase acuosa de un color naranja muy tenue, muy borroso, donde ya no podemos distinguir si hay una presencia de una raíz, perdón. Entonces en la parte superior se encuentra todavía la gran concentración de algas y cianobacterias que han comenzado a producir gran cantidad de oxígeno, y por eso se tiene la presencia de estas burbujas, las cianobacterias ya presentes en algún tipo de raíces de aquí que se muestran como materia orgánica, y bacterias verdes no del azufre y bacterias verdes del azufre que están comenzando a denotarse más en la columna S más C. Pasando a la semana número 4, en la columna Z, la columna Z de control comienza a denotar un color más verde con mayor presencia de algas y cianobacterias en la superficie, teniendo todavía gran presencia de burbujas en la parte superior, ya denotándose apenas una pequeña cantidad debido a que en la semana 3 esta presencia de cianobacterias y algas no era tan notoria. Y aquí ya comenzamos a ver más notoria, incluso bajándose en esta parte
el crecimiento de las cianobacterias, viéndose un poquito más claro el medio, incluso llegan a parecer un color anaranjado. Todavía hay algunas zonas que se ven de café muy oscuro. En la columna S se ve ya la formación de la pared de manchas anaranjadas y amarillentas, que son la presencia de bacterias de hierro y oxidantes de hierro. El medio acuoso sigue viéndose de un café, pero un café incluso anaranjado, un poquito más oscuro, que incluso ya sería aquí más café. Una parte verde oscuro, café oscura todavía de la columna, y partes blancas que ya comienzan a notar un poquito de pigmentación verde, que comienza a ver la presencia de cianobacterias o bacterias verdes no del azufre, como se denotan en esta parte del alrededor del pedazo de periódico. Se denotan que comienzan a crecer eh, bacterias verdes del no azufre, o incluso denominarse bacterias verdes del azufre, si comenzan a denotar un color más estricto. Esto demostraría no tanto que, como sabemos, esta no tiene una fuente de azufre, denotaría que la muestra original tiene una composición de azufre en algún momento proporcionada por los medios en los que se usaba antes la tierra. Pasando a la semana 4, columna S, se denota de que pues la fase acuosa se ve de un color naranja muy tenue, muy borroso. Hay una gran presencia de bacterias verdes del azufre en la parte inferior, viéndose incluso en la foto de un color negro, pero no será un color verde fuerte. En la parte superior se comienza a ver un poquito más de claridad en el medio, y bacterias oxidantes de hierro en la parte superior. La cantidad de cianobacterias ha ido bajando para formar más, incluso se ve la producción de oxígeno y burbujas en la parte superior. La columna S más C es una de las que comienza a denotar un poquito más el cambio de color a esta semana, donde se ve que hay una gran cantidad de cianobacterias y algas formadas en la parte superior, con una gran producción de oxígeno, porque se ven demasiadas burbujas. En la fase acuosa está presente una coloración verde amarillenta y una coloración naranja en este medio, que ya es muy opaco, apenas se nota la presencia de algo. Y la columna en su mayoría tiene una pigmentación más bien dicho, de color verde, la cual denotaría la presencia de bacterias verdes no del azufre por este color muy claro, o sea que después adquieran un verde más fuerte, como se muestra acá, que serían las bacterias verdes del azufre, y denotaría una presencia aquí ya notable entre este medio. Y en la parte de abajo todavía se denotan un poquito la formación de precipitados blancos que se vuelven a formar, que hubo antes en las primeras semanas. Aquí mostramos el formato de la bitácora semanal, las cuales estuve redactando, comentando en las diapositivas pasadas cuando se mostraban las fotos. Estas de el formato de la bitácora que se llenó para decirles lo que anteriormente les dije. Entonces procedemos a la bitácora mensual, la cual consistía en 4 dibujos en los cuales nosotros dibujábamos a través de colores las observaciones que mostrábamos a este primer mes. El primer mes, la columna Z de testigo, pues es en su mayoría color café, un poquito de zonas verdes de algas y cianobacterias en la superficie, coloraciones naranjas en algunos espacios donde se veía el agua. Y la columna C, fuente de carbono, presenta una gran producción de algas y cianobacterias en la parte superior. Abajo hay una cantidad enorme de
de, de fase acuosa muy tenue, muy naranja todavía fuerte, interrumpida por algunas cosas, pero todavía no se ve la formación de un grupo de microbiológico en estas zonas, donde además los pedaços de periódico todavía no se ve una formación de algo, siendo la siguiente fuente de azufre la columna S, en donde vemos que la fase intermediaria pues se presenta de un color naranja muy intenso, algo tenue, pero por arriba de ella hay una ya formación sorprendente de colonias, siendo incluso la presencia de colonias naranjas que son oxidantes de hierro, un poquito de cianobacterias y algas presentes también en esa zona que se extienden hasta la fase acuosa, y ya debajo de la fase acuosa encontraríamos bacterias verdes no del azufre y bacterias verdes ya del azufre en diferentes tonalidades, y pasando a la columna S más C, donde vemos la mayor cambio, donde ya no se ven tantas las zonas cafés de la Tierra, sino se ve una fase intermediaria que es la primera que se ve que va a desaparecer dentro de las columnas en un color verde tenue, color y rodillas de color verde, que son las cianobacterias y las algas presentes ahí. Después se hace se pasa al intermediario, a la fase acuosa, donde se ve una coloración verde intensa, que significa que son las bacterias, las bacterias un poquito más específicas en el medio, y siendo incluso acá bacterias verdes del azufre, posiblemente incluso un poquito más arriba bacterias verdes no del azufre presentes en esta columna. Pasando a la siguiente diapositiva, pasamos a la semana 5, la columna Z. La columna Z en la semana 5 comenzó a ver una fase acuosa en la parte superior, en donde es en la superficie hay una gran presencia de algas y cianobacterias. Como se ven, también hay una gran producción de burbujas debido a la producción de oxígeno de las cianobacterias y las algas ya presentes. Comienza a notar un poquito de manchas naranjas, que son bacterias oxidantes de hierro, y la columna en general se denota un poquito más clara, un poquito color naranja, incluso algo púrpura, pero sin presencia de algo sólido como para denotar la presencia de una bacteria como tal ya. En la semana 5, la columna C, comienza a ver una fase acuosa naranja un poquito más fuerte, más opaca, habiendo una gran producción de algas y cianobacterias en la parte de arriba, que comienzan a producir oxígeno, y se ven varias burbujas como en la imagen, donde también vemos una mancha de color naranja, que serían las bacterias oxidantes del hierro ya presentes en esta columna. Abajo vemos de la fase acuosa la aclaración del medio, incluso vemos un poquito de cianobacterias en algunos lugares, y bacterias verdes no del azufre ya formándose alrededor de pedazos de periódico este tipo de columna. La columna S de la semana 5 comienza a haber una gran diferenciación entre los colores de las caras que están presentes al sol y no tantas al sol, viendo gran producción de bacterias de distinto color en la parte superior. Notaron la primera fase acuosa, en la cual ya se comienza a ver una coloración naranja opaca y verde muy oscura. En esta misma se está perdiendo entonces la visualización de esta fase acuosa, donde se ve una gran producción de burbujas debido al crecimiento de cianobacterias y algas presentes en la columna. Como se denota aquí, las cianobacterias denominan su recorrido un poquito más abajo, y incluso aunque no se ve la foto, pero la presencia de algas y cianobacterias en la parte superior igual se ve. Acá comenzamos a ver manchas color naranja, que son
parte de ya la comprobación de bacterias oxidantes de hierro. Estas mismas están aquí presentes. Pasamos a unas verdes un poquito más claras que podrían denotarse a unas bacterias verdes no de azufre. Y enseguida acá al lado comenzamos a ver la tonalidad de color rojiza que podrían ser como la visualización de bacterias púrpuras del azufre. Y incluso en la parte superior se dejó de ver una tonalidad verde y eh, se comenzó a ver un poquito de tonalidad naranja, incluso rojiza, que no se denota como ya una presencia de algo, porque por lo mismo de que antes se tenía una coloración verde y ahora estas dejó de tener presencia, pues se puede ver a diferentes factores y se esperará a ver si no cambia para la siguiente semana. Entonces en esta parte igual se ve que hay una producción de burbujas debidas al oxígeno producido por las cianobacterias y algas impresionantes, cianobacterias presentes en las paredes, bacterias reductoras, oxidantes del hierro presentes aquí y las bacterias, eh, bacterias púrpuras, no del azufre, ya comenzándose a tratar de este color naranjita, incluso aquí hay un color verde o amarillento más que nada de alguna muestra de Huawei y de una muestra de una muestra de burbujas aquí ya presentes, pero no se notan un tipo de bacterias, sino tienen incluso un poquito bacterias verdes, no de azufre, pero esta coloración se predice que todavía cambiará. Viéndose aquí en la parte de abajo, entonces la coloración un poquito rojiza de bacterias púrpuras del azufre ya presentes como tal. Pasando a la siguiente columna. En la columna S más C se denota una ya presencia muy clara de las tonalidades de la pigmentación de las bacterias van a ser presentes, haciendo una vista de una cantidad impresionante, increíble, formadas de algas y cianobacterias en la superficie, con una gran producción de burbujas, ya que hay mucha presencia de burbujas. Por debajo de ellas ya comienzan a verse unas sedimentos o manchas de color naranja, que serían las bacterias oxidantes del hierro. Debajo de ellas todavía se ven unas tonalidades verdes, que serían las bacterias verdes no del azufre y algunas bacterias verdes del azufre, y por debajo de ellas se comienza a ver un poquito una tonalidad naranja, en las cuales se denotarían las bacterias púrpuras no del azufre, como se ven en estas partes. No hay ningún sedimento ya blanco de carbonato de calcio en esta columna de la semana 5. Pasemos a la semana 6. La semana 6, en la columna 7, se comienza a ver una presencia de pigmentación verde, pero esta hasta el fondo. Entonces, denotándose ya en la semana número 6, en la columna Z, un poquito de la presencia de cianobacterias y algas en la parte de arriba, viéndose la producción de burbujas considerable, igual que unas manchas de color naranja, que serían las bacterias oxidantes del hierro. En la parte de abajo se verían un poquito de ya presencia de incluso de bacterias púrpuras no del azufre y un poquito de bacterias verdes del azufre. Podrían notarse por la parte en la que se comienzan a notar, en la parte aquí de abajo, que es un poquito raro, ya que las bacterias verdes del azufre sí se notan a ver, pero había una gran presencia de personas públicas, entonces por lo cual se denotan entonces como
bacterias púrpuras no de azufre en este color naranja, pero aquí entonces después se tendría que denotar por la presencia que se da en la parte de abajo de bacterias verdes del azufre o no del azufre por la parte en la que se da de su desarrollo, o si son del azufre o no son del azufre. En la columna C se nota una presencia de una gran cantidad de burbujas en la superficie. En la superficie se nota una presencia de costras naranjas. Estas ya son señales de que se ha presentado la presencia de bacterias oxidantes de hierro. Se ve que la fase acuosa entonces ha sido de un color más intenso, al igual que en las periódicas se muestra una presencia de bacterias verdes, no del azufre, cianobacterias aún presentes en la superficie de la columna, donde también hay algas que son las que están produciendo el oxígeno para las burbujas. Se muestra que ya en la parte del periódico se muestra un poquito de presencia de bacterias naranjas, que las cuales son bacterias púrpuras no del azufre, y en los trabajos se presentan un poquito de bacterias verdes, que pueden ser bacterias verdes no del azufre. Para la columna S, en la semana 6 vemos que aquí se ve un gran cambio en la cara que no está en el sol con la cara que sí está en contacto con el sol. Y digamos que principalmente en la cara que no está al sol tiene unas coloraciones menos vistosas que la cara que sí está en contacto con el sol, ya que esta muestra un color verde muy intenso que pegándole al negro, pero es verde, en la parte de arriba donde se presentan cianobacterias en grandes costras con algas también, y estas cianobacterias se extienden, pero aquí se presenta un color raro que sería el rojo de las bacterias verdes, bacterias púrpuras del azufre, el cual es inconsistente, ya que solo se presenta en la parte de abajo, porque aquí hay una gran concentración de oxígeno y no pueden ser totalmente susceptibles al desarrollo. Aquí en la cara donde si está en contacto con el sol se muestra un poquito de burbujas muy leve, se muestran gran costras verdes de algas y presencia de cianobacteria, un poquito de zonas naranjas que son las bacterias oxidantes del hierro. Por abajo las cianobacterias aún presentes un poquito más, y las bacterias verdes no del azufre, bacterias púrpuras del azufre, bacterias púrpuras no del azufre y bacterias verdes del azufre, que esto se muestra en una inconsistencia de zonas, así que está por evaluarse si estas coloraciones están a punto de cambiar en la siguiente semana, ya que se muestra esa inconsistencia de la zona en las que se están presentando, ya que teóricamente tendría que presentarse las bacterias verdes del azufre, bacterias púrpuras no del azufre, arriba de ellas las bacterias púrpuras no del azufre, son púrpuras del azufre, estas van después de las verdes del azufre, y enseguida de estas van las púrpuras no del azufre, e incluso después se podrían presentar las verdes no del azufre. Ya las cianobacterias, y estas se pueden presentar más o menos a la altura, las oxidantes del hierro y las cianobacterias y algas. En la semana 6 en la columna SC se ve que también hay un gran contraste entre la cara que sí está en contacto con el sol que la cara con la que no está en contacto con el sol, formándose una gran forma de costra verde de cianobacterias de algas en la cara que no está en contacto con el sol, que se extiende de un color
verde muy intenso pegando al negro hasta el fondo de la columna, donde casi entonces destaca predomina toda la coloración verde. En los periódicos se muestra una coloración verde clara, la cual se consideraría como bacterias verdes no del azufre, y hasta abajo un poquito de bacterias verdes del azufre, pero sí es muy notoria la comparación con la cara que se da en el sol. En esta se presentan muchas burbujas en la parte de arriba, producidas a través de las cianobacterias y algas que han estado en crecimiento en la superficie. Después ahí se muestra una parte de naranja, que es las bacterias oxidantes del hierro, y esta misma se va haciendo más hacia abajo. Se muestra una parte verde, que serían las bacterias verdes no del azufre. Después llegamos a las bacterias púrpuras no del azufre, que se muestran en este color naranja, y por fin pasamos a las bacterias púrpuras del azufre, mostrándose en la parte inferior, no mostrándose algún precipitado negro ni algún otro tipo de precipitado, ya que desaparecieron los precipitados blancos que se habían visto con anterioridad. En la semana 7, ya en la penúltima semana, se ve que la columna C se observa una superficie que aumenta de una coloración verdosa y una consideración. Hay una coloración verdosa. Hay una presencia considerable de burbujas, mancha naranja presente en las paredes mucho más grande. La fase acuosa se encuentra por debajo de la nota que se de un poco del sólido, comienza a subir, y la coloración de esta fase es un color anaranjado intenso, como podemos ver, es ya un color naranja muy fuerte. La mancha de costra naranja, por así decirlo, es ya una confirmación de presencia de bacterias oxidantes del hierro. Abajo de la muestra se comienza a ver un poquito más vistosa, igual que se siguen viendo un poquito más de la presencia de bacterias verdes no del azufre, cianobacterias, bacterias púrpuras no del azufre. Ya aquí en esta parte de este periódico se notan a ver un poquito de partículas naranjas aquí en esta parte. En la columna Z como que se comienza a ver un poquito más de presencia. Aquí hay una gran cantidad de producción de burbujas, por lo cual se tiene en consideración de que hubo crecimiento en la población de cianobacterias y algas, las cuales comenzaron a producir más oxígeno. Y entonces aquí hay una costra naranja, la cual permite la identificación de las bacterias oxidantes de hierro en la columna. Las cianobacterias incluso están un poquito más acá abajo, se notan porque debido a que aquí todavía se ve un poquito una fase acuosa, se nota que estas serían una cianobacterias y bacterias púrpuras no del azufre, y un poquito de bacterias verdes del azufre se notaban por acá, pero un color verde muy tenue. Y esto es lo que se observó en la semana número 7. Semana número 7, columna S. Volvemos a ver una gran diferenciación entre la cara en la que sí se lee que sí está en contacto con el sol y la que no está en contacto con el sol, siendo que hay una gran diferenciación entre estas, debido a que se presenta una predominancia del color verde y un poco rojizo en la columna por la parte que no está en contacto con el sol. Cabe de notar que hubo una fuerte lluvia entre las semanas 6 y las 7, por eso se ven mojadas. No lo mencioné en las otras dos, pero sí hubo una fuerte lluvia, por eso aquí que le tomo foto a la etiqueta que está enfrente se ve mojada por eso mismo.
Entonces aquí se ve una predominancia además de estos dos colores, que es de las cianobacterias, y las bacterias verdes no del azufre por la coloración clara que tiene, las bacterias púrpuras del azufre, y arriba tiene las pequeñas costras de bacterias oxidantes del hierro. Entonces por aquí vemos que esta es una cara, pero la cara que está presenta unas coloraciones diferentes, donde arriba sí presentan las costras un poquito naranjas de las bacterias oxidantes del hierro, presenta cianobacterias, presenta algas. Estas algas tienen, estas cianobacterias tienen un poquito hacia abajo, pero se comienzan a ver la presencia de bacterias verdes no del azufre y bacterias verdes del azufre, al igual que acá abajo se comienza a ver una coloración naranja intensa de bacterias púrpuras no del azufre, y un poquito de bacterias púrpuras del azufre acá. Pero como vemos aquí el crecimiento es un poquito mezclado, no tiene un total ritmo, como vemos aquí en naranja baja un poquito hasta acá abajo, el verde se va a una extensión igual que el verde de acá, por lo cual se no tiene, nada más se tiene duda totalmente de esta muestra, donde anteriormente habíamos visto que era de color naranja, pero aquí se hizo de un color algo rosado pardo o rojo muy tenue, pero pues no se puede declarar que estas sean bacterias púrpuras del azufre, ya que están creciendo a una altura muy elevada de la columna de Winogradsky, y la concentración de oxígeno es demasiada y estas no pueden crecer en tales condiciones, así que es algo interesante qué tipo de proceso está pasando aquí. Bueno, pasemos a la siguiente columna. Creo que aquí se borró esta, entonces tomamos en cuenta de que la columna entonces S toma una diferente coloración por la cara que no está presente en el oxígeno y la que sí está presente, la que sí está presente la luz solar y la que no está presente la luz solar, dando aquí una coloración más diversa a la que no está, aquí predominando una coloración verdosa muy intensa y aquí una coloración un poquito púrpura muy apagada de bacterias púrpuras del azufre, bacterias verdes del azufre, bacterias verdes no del azufre, cianobacterias, algas y bacterias oxidantes del hierro. Por la parte de enfrente se ve gran producción de burbujas debido al incremento de cianobacterias y algas, igual que la presencia de bacterias oxidantes del hierro por la parte de arriba, incluso igual por la parte de abajo, donde aquí se extiende desde arriba hasta abajo en una gran proporción las bacterias oxidantes del hierro, bacterias cianobacterias, algunas bacterias verdes no del azufre, bacterias verdes del azufre, bacterias púrpuras del no del azufre y bacterias púrpuras y del azufre se denotan en diferente composición, no notándose todavía su coloración esperada, siendo incluso las bacterias púrpuras no del azufre no de un naranja intenso, sino un naranja pardo en ocasiones, igual que las púrpuras del azufre no se ven en coloración rojo o púrpura intensa, sino estas se ven en un color rojo todavía apagado. Entonces, en la semana 8, aquí se ve que hay un cambio aquí, sí. Sí, ya viendo en la columna Z, tomando en consideración de que aquí no hay una fuente de sulfuro de hidrógeno, porque no hay una fuente de nutriente como tal de azufre en estas dos columnas, a esto se debe de que tal vez sí podamos tener presencia de
de bacterias verdes no del azufre en la parte de hasta abajo, incluso cianobacterias en esta parte, bacterias verdes no del azufre, bacterias púrpuras no del azufre, bacterias oxidantes del hierro y cianobacterias y algas en la parte de arriba, donde ya se ven igual la producción de burbujas, el incremento de la población de estas cianobacterias y algas. Se ve en la parte un poquito acuosa, todo eso se ve también gran parte todavía de la coloración inicial de la columna y no se ve gran cambio total. Entonces la columna S se ve, la columna C se ve igual que la fase acuosa, ha comenzado a verse de una coloración naranja y intensa, imperceptible. El incremento de las cianobacterias y algas se hizo presente. Las bacterias oxidantes del hierro igual. Y aquí podemos ver que entonces las cianobacterias y las bacterias verdes no del azufre igual se hacen presente por debajo de la fase acuosa, igual que las bacterias púrpuras no del azufre, con esta coloración incluso naranja un poquito apagada. Se ve gran producción de burbujas y no se ve presencia de precipitado alguno de color negro o blanco en estas columnas. La columna S, ya en la última semana se nota de unos colores totalmente diversos y transparentes entre la cara que sí le pega, está en contacto con el sol, y la que no está en contacto con el sol, porque vemos la que no está en contacto con el sol solo presenta bacterias oxidantes de hierro, cianobacterias, bacterias verdes no del azufre y bacterias púrpuras del azufre, e incluso una coloración verdosa en el fondo que no se tendría clara presencia total de qué podría ser, sino que tal vez apenas esté formando, e incluso si pueden ser bacterias verdes del azufre solo formándose en la base de la columna. Como podemos ver, aquí no se nota una producción ya de burbujas en esta columna, aunque se incrementó la población de cianobacterias y algas, bacterias verdes no del azufre, bacterias verdes del azufre, bacterias un poquito amarillas que pues se pueden distinguir como bacterias verdes incluso no del azufre, y por eso se ve este cambio acá un color rojo, pues, dando la visualización de las bacterias púrpuras del azufre, pero no en un color demasiado intenso. Esta mancha que antes se veía de un poquito rosa pardo o rojo pardo tenue, en esta ocasión ya se ve un poquito más naranja, aunque en la foto no es perceptible, pero en la vida real sí se veía un poquito más naranja, dándole denotación a las bacterias oxidantes del hierro, ya que incluso aquí si hay una fuente de azufre, como tal si hay una variación de la concentración del sulfuro de hidrógeno, así que en sí no se podrían dar totalmente el crecimiento de las bacterias púrpuras del azufre hasta acá arriba, ya que aquí la concentración de oxígeno es demasiada y no son el crecimiento apto para estas, así que son oxidantes del hierro. Pasando a la última columna. En la última columna S+C en la semana 8 se ve que, aunque ya entre la cara que no le daba el sol y la que sí le daba el sol no hubo un gran trasfondo, por eso no lo comparo, se nota que sí hay una gran presencia de cianobacterias y algas creciendo en esta columna, tomando en cuenta de que hay una gran producción de burbujas otra vez esta semana. Y debido a la producción de oxígeno de estas, las bacterias oxidantes del hierro otra vez se siguen viendo un poquito más claras, pero se siguen observando en gran predominación en esta parte.
baterías oxidantes del hierro, baterías verdes no del azufre, baterías verdes del azufre, baterías un poquito amarillas que se están comenzando a agarrar recoloración de baterías verdes del azufre o baterías verdes no del azufre. Las baterías púrpuras del azufre ya comienzan a verse un poquito más naranjas intensas, igual que las baterías púrpuras del azufre, aunque no se nota en esta parte, pero se nota más si se toma una foto de la base de la columna, donde aquí podemos ver que ya se ven naranja intensa en las baterías púrpuras no del azufre. Baterías púrpuras del azufre comienzan a tener esta coloración roja o incluso un poquito morada de característica de las baterías púrpuras del azufre. Incluso hay una presencia de coloración verdosa hasta abajo, que son baterías púrpuras totalmente, baterías verdes del azufre. Y aunque son una parte amarillenta, todavía podría ser que estas partes iban a agarrar coloración verdosa de bacterias verdes de azufre. Incluso también aquí se nota de que sí había presencia todavía de un poquito de precipitado del carbonatos de calcio, porque si se ven unas partes blancas hasta el fondo, podrían notarse que todavía existía la presencia de ellos y no se tomaba en cuenta en las semanas anteriores. Como vemos aquí en la bitácora semanal, las que les estuve presentando a través de esto en el segundo mes, la semana de las 5 a la 8, y para la bitácora mensual se hace una comparación totalmente con la primera bitácora mensual del 21 de septiembre del 2020, donde se percibe que ya a un mes, en el 20 de octubre de 2020, se toma un cambio radical en la coloración, presencia de bacterias en las columnas, pasando de que la columna Z no tuviera ningún crecimiento bacteriológico como tal, a una presencia ya de cianobacterias, algas, bacterias púrpuras, no del azufre, y bacterias púrpuras, y bacterias verdes, no del azufre, cianobacterias a lo largo de la columna. Y en la columna de C con fuente de carbono se ve igual un crecimiento más de cianobacterias y algas en la superficie. En la fase acuosa se haga más oscura. Y acá se podría denotar entonces la presencia de unas bacterias, cianobacterias, bacterias verdes, no del azufre, bacterias púrpuras, no del azufre, por esta coloración naranja. Incluso abajo igual se nota una coloración verdosa, pero como vemos que no tenemos una fuente de azufre, el sulfuro de hidrógeno no varía su concentración, así que podríamos tener una concentración aquí total de carbono y oxígeno, aquí denotándose igual unas cianobacterias o posiblemente unas bacterias verdes, no del azufre. En esta columna de un mes a otro se notó eso. En la columna C y S más C fueron en las que más se exploró la coloración y el crecimiento bacteriológico, dando diferentes resultados, un crecimiento exponencial de las bacterias oxidantes del hierro, bacterias cianobacterias y algas, bacterias verdes no del azufre, bacterias verdes del azufre, bacterias púrpuras no del azufre y bacterias púrpuras del azufre, denotándose un poquito más esto en la columna de la fuente de carbono y azufre como tal, que pasamos a dejar de ver estas coloraciones de tierra en su totalidad de la muestra original. Vemos que el crecimiento bacteriológico ha sido un poquito irregular, pero se ha visto de una manera excepcional y ha cambiado en sus posiciones en algunas a comparación del mes 1, y esto es lo que se puede ver a partir de la bitácora mensual. Pasando a lo siguiente, parte número 5, conclusiones.
Como conclusiones podemos denotar que todo depende, cómo cambia, contestando esta pregunta, cómo cambia por la época del año en donde se realizan las columnas. Como vemos, hubo un crecimiento increíble en las columnas de bacterias, incluso más en la S y en la S más C, así que esto podría cambiar si las hacemos en una temporada de primavera y verano donde no haya días nublados, no haya lluvia y esta misma, porque incluso estas bacterias algunas son termófilas, entonces depende su crecimiento igual de la temperatura. Hubo días con mucho frío, noches muy frías, días lluviosos, días nublados, donde no hubo una gran alimentación de luz solar como tal. Las cianobacterias sí se vieron, las bacterias heterótrofas no se vieron como tal, pero pudieron estar presentes. Las bacterias oxidantes del hierro sí se vieron, las bacterias púrpuras no del azufre también igual se vieron increíblemente. Las bacterias púrpuras del azufre, las bacterias verdes del azufre igual se denotaron en las columnas S y S más C. Las bacterias reductoras del azufre no se denotaron como tal, pero también pudieron estar presentes. Como digo, esto varía de que no se tomó en cuenta de que pues también la luz solar fue una fuente de alimentación de estas bacterias un poquito variable por los días nublados, los días lluviosos, así que esto cambiaría en una época de verano y primavera donde haya más sol, menos lluvia y por esto tengamos mejores resultados. Tal vez probablemente sí quedaría de ver cómo se quedan los resultados en esas épocas. Analiza, Analizando los resultados e incluso de estas dos fotos de la columna S y S más C que se presentan ya no en la semana, incluso 8, sino una semana posterior, donde sería la 9. Incluso aquí sería una fotos tomadas incluso ya de noche, a comparación de las otras fotos que fueron tomadas de día, donde vemos que ya se ve un poquito más la denotación de bacterias oxidantes de hierro, cianobacterias, bacterias verdes, no del azufre, bacterias moradas no del azufre, bacterias verdes del azufre y bacterias moradas del azufre. Aquí se denota un gran crecimiento de la población bacteriológica y se ve que sí se logró totalmente el propósito de la práctica, donde sí se hubo crecimiento bacteriológico con una cierta selectividad en las zonas por el crecimiento de estas debido a la concentración de oxígeno y sulfuro de hidrógeno que presente, así que hubo gran derivación de y por eso se nota el crecimiento exponencial de ese aquí en la C. Incluso igual aquí la concentración de oxígeno y sulfuro de hidrógeno varía tomando presencia de las bacterias moradas del azufre, bacterias moradas no del azufre, bacterias verdes no del azufre, bacterias de hierro, cianobacterias, bacterias verdes del azufre, que sí se pueden ver totalmente en esta parte. Y entonces comenzamos a denotar de que en verdad hubo un crecimiento bacteriológico, pero incluso aquí no se vio una regularidad del crecimiento como tal, sino que todavía podría estar en desarrollo. Y esto se deriva de que también hay muchos vientos. Incluso en una de las columnas, en un día de los lluviosos de la semana, de las primeras semanas, se vio esta lluvia intensa, la cual tiró la columna y mezcló un poquito su contenido. No se drenó como tal el agua puesta de la columna, ya que sí estuvo totalmente sellada, pero esta pudo tener una influencia en el desarrollo de las bacterias, ya que se mezcló ya cuando había un poquito de presencia de bacterias verdes del azufre y no del azufre en esta
columnas se mezclaron y tal vez sí pudieron crecer en bacterias verdes del azufre un poquito más alto de donde se esperaba o no. Esto sería una gran duda y por eso se recomendaría tener en cuenta. Por eso yo también por días posteriores se comenzaron a atar las columnas con un alambre para evitar esta situación de nuevo y de que se fueran afectando los resultados. Pero esto sí en verdad cambiaría si no se tuviera estas radiantes, si tuviéramos más luz solar y todo. ¿Esto en verdad cambiaría? Yo creo que sí, ya que pues como les digo, estas baterías, algunas de estas consumen electricidad como fuente de energía, así que es muy necesario que si las tengan. Y como digo, hubo días que tal vez no tuvieron la fuente de energía necesaria, así que veamos eso, pero totalmente logrado el objetivo de la práctica. Parte número 6. Fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas son en la ecología microbiana y microbiología ambiental, cuarta edición de Addison Wesley, de Atlas y Berta del 2001. Manchas cromáticas o diversidad de microorganismos, investigación y ciencias número 366 de marzo, hecho por Duro y Urmeneta en el 2007. La herencia de Winogradsky en Brook, biología de los microorganismos, octava edición de las editoriales Pratt y Hall, en la página 493, el libro de 1997, escrito por Madison y Martinson y Parker por último. Acá hasta el último les dejo la carpeta donde pueden ver las fotos de las presentadas aquí, un poquito más de fotos de las columnas desde otros ángulos, y la carpeta también nombre Hernández Martínez Miguel Ángel, realizada este 2020 como una subcarpeta titulada como P1 práctica 1, donde vemos también aquí en la liga donde podrás ver las bitácoras con más detalladas, donde se explicaba el cambio de coloración, pero no se explicaba las probables bacterias que podrían estar denotando este cambio, ya que no se tenían en cuenta y no se sabían qué bacterias producían tal color. Pero aquí, como se las explicamos en el video, ya está totalmente, o puedes ir a ver incluso más fotos, videos de cada semana, donde entonces en esta carpeta encontrarás subcarpetas con las semanas designadas a cada una. Más ni menos te recuerdo que no asumas nada, cuestiona todo. Esto es tu canal de preferencia. Yo soy tu fiel servidor, Miguel, y recuerda seguirme en mi Twitter y Instagram, que estaré dejando los links en la parte de la descripción del video. Como tal, muchas gracias por tu atención. Se ha logrado totalmente todo el objetivo y celebra. Si tú haces la práctica, recuerda tener cuidado, mantener tus columnas bien cuidadas y selladas totalmente. Estas bacterias no son malas, pero al finalizar incluso las puedes regresar a una maceta de tu casa, si es que tienes. Así que muchas gracias, sería todo y hasta la próxima.